más de primera página, en nuestro segmento de entrevistas, cambiamos de tema, hablamos también en materia económica de lo que ocurre en el mercado petrolero y no solamente en Venezuela, sino también más allá de nuestras fronteras con Alejandro Terán, de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo en Texas. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, amanecemos con varias noticias que revisar sobre el tema petrolero. Empecemos por lo que ocurrió ayer en Estados Unidos, esta reunión muy esperada entre el presidente Donald Trump y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, donde también acudieron representantes de la Comunidad Europea y que, bueno, es una muestra más, así como cuando lo vimos en Alaska, con el encuentro entre Putin y Trump, que el petróleo, el comportamiento del mercado va muy atado a la geopolítica. Los precios responden, por supuesto, a lo que puede significar un acuerdo de paz, aunque el presidente Trump dijo que, bueno, que habrá que esperar al menos 2 semanas para ver si la paz es factible en el corto plazo, pero el petróleo responde, los precios bajan y de alguna manera recordemos que el conflicto en el este de Europa significa algo significativo para los mercados petroleros. Estamos hablando de un conflicto que involucra a uno de los más grandes productores del mundo. Así es, buenos días, Carlos. Bueno, que aparte ayer lo que sucedió es el inicio del acuerdo energético que hemos hablado tantas veces, ¿no? Ayer se reunió el presidente Trump en la Casa Blanca, pero el viernes 15, Rosneft y ExxonMobil firmaron el acuerdo que involucra 200.000 barriles en el proyecto de Sijalí, que es un proyecto ruso que está en manos de Total, que es un proyecto de gas y un proyecto de 200.000 barriles de petróleo. Entonces pareciera, esto no es que sucedió, pero yo saco mi conclusión, que el día viernes Putin le dijo a otro, mira, vamos a hacer una cosa, chico. Vamos a agarrar a ExxonMobil, que estaba haciendo mucho rollo en Venezuela y en el Guyana, y vamos a darle este petróleo y este gas que tenemos en el norte ruso para cubrir toda la demanda europea, y vamos a darlo quieto con ese contentillo ahí mientras nosotros arreglamos el problema que tenemos con Ucrania. Porque el problema ucraniano es un problema de gas. No olvidemos eso. Cuando el hijo de Biden estaba en la dirección ucraniana, y se pelea con Gazprom Gas, que es la compañía rusa. Entonces, parece que ese acuerdo se da ahí. Y por otro lado, ¿verdad? Tú ves que Rusia, que la licencia Chevron decide que la 41B puede sacar el petróleo que quiera, pero nadie puede negociar con los rusos. Acuérdate que esa frase estaba ahí. Pero ahora resulta que ExxonMobil tiene una exención para trabajar en Rusia por parte de Estados Unidos y por parte también de Rusia. Entonces ahí parece que empezó lo que yo he llamado el preacuerdo mundial energético. Ahora seguramente el próximo paso es resolver el problema del Atlántico Norte, resolver el problema ucraniano de los territorios ocupados para entonces venir al Caribe a solventar el otro problema que hay con Venezuela y la salida de la refinería de Luisiana, que ha quitado 500.000 barriles del mercado del combustible de los Estados Unidos. El caso de Venezuela también, bueno, tenemos informaciones que ha publicado Reuters de cargueros petroleros de Chevron, 2 cargueros que al menos han estado acá en aguas venezolanas y que bueno, que ya está precisamente, aunque no se conoce públicamente esta licencia, pero que ya los medios de comunicación reseñan, en efecto, ya hay petróleo venezolano cargado por parte de Chevron. Mira, esta reunión de ayer y esta noticia de los cargueros de Chevron, que están aquí hace ya como 3 días, eso responde a la suma y la resta energética, lo que he llamado el desequilibrio mundial generado por un desconocimiento del tema energético, ¿no? Cuando tú le quitas, y le quitaste por 2 meses el combustible a la refinería que tenía Venezuela y Estados Unidos, sobre todo la refinería de Luisiana, Baton Rouge, que son 520 millones de petróleo, y colapsa la refinería, y para la refinería, y la parada de planta se mete por lo menos 90 días. ¿Qué hace Chevron? Chevron hace una jugada con Valero, que es una compañía petrolera norteamericana que cubre el oeste de los Estados Unidos, y una jugada con Maratón, que es una compañía norteamericana que cubre el centro y parte del sur. Pero no han podido cubrir todos los Estados Unidos por el tema de circo, que es otro tema que está ahí candente en este momento y que pudiese ser negativo para los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está entendiendo, sobre todo el presidente Trump está entendiendo que esas malas políticas de bloqueo, de agresión, de cierre de puertas, de sanciones, lo que ha generado es este conflicto gigantesco que lo está obligando a prácticamente a doblar la rodilla frente a los productores del mundo y frente a un acuerdo energético que está cantado en los próximos 10 meses. Claro, pero esto ocurre en paralelo a, bueno, lo que el gobierno de Venezuela ha venido denunciando son agresiones no contra Maduro, no contra, en particular contra funcionarios, sino contra todo el Estado, porque mientras por un lado se dan este tipo de concesiones, vienen petroleros de Chevron a Venezuela a buscar crudo,
Bueno, por otro lado se habla de ejercicios militares en el Mar Caribe y hay una cierta incertidumbre también, de alguna manera propiciada por actores políticos en el extranjero, que hablan, bueno, de un gobierno de Estados Unidos que es falso, que esté negociando con el gobierno venezolano y que más bien, bueno, se trata de una operación militar y que no compagina con el entendimiento que se ve en el tema petrolero. Bueno, yo digo que el fantasma de Posada Carriles vive todavía, ¿no? Y esa ha sido y lo digo aplicado a Venezuela, ¿no? Decir, Reuters, de una manera que me llama la atención, por cierto, según fuentes que yo consultaron, no sabemos cuáles son, que salieron un par de barcos de Virginia a Venezuela y que en 36 horas están en el Caribe. Bueno, ¿cuántos barcos norteamericanos están dando vuelta por todos lados? Ahora, ¿quién los vio? Yo quiero saber una pregunta. ¿Usted quiere mover un barco del ejército norteamericano? Es así como mover este vaso de un lado para otro, o mover un taxi o pedir un prepago de un carro. Entonces yo creo que es un poquito una campaña generada para generar, es más, he escuchado cosas horribles también, que ya la familia del presidente se fue a Venezuela. O sea, yo digo, ¿en qué país están viviendo? ¿Y qué quieren tratar de generar? Y esto responde a la campaña que ExxonMobil tenía contra Venezuela. Y por eso Putin, fíjate lo que te estoy diciendo, por eso Putin le da el contentillo a ExxonMobil diciéndole, vamos a darte este petróleo mientras resuelve lo de Guyana y mientras se calma lo de Venezuela. Mira, aquí hay un megacuerdo internacional, mundial, en el cual Venezuela es parte fundamental. Y eso, querramos ponerlo o no queramos ponerlo, pues hay una cantidad de petróleo que es necesario para los Estados Unidos que está en Venezuela, y todo ese tipo, esa campaña me recuerda a mí como a los triquitraques nucleares que tenía Saddam Hussein en Irak, y que Halliburton se voló a todo el mundo por encima y ocuparon Irak en aquel entonces. Esos errores en este momento los Estados Unidos no lo va a cometer, y la reunión de ayer lo demuestra. La reunión de ayer, cuando dice Trump en micrófono abierto, voy a hablar con Putin para llegar a acuerdo finalmente, lo que te está diciendo a ti, bueno, aquí va a entrar en el saco todo el escenario energético del mundo, y Venezuela no escapa de eso. O sea, decir que se va a hacer un acuerdo energético sin que esté Venezuela, mira, eso es soñar. Por eso, bueno, invitarán barcos, yo vi una foto ya de portaaviones, mover un portaaviones, o sea, eso no estamos hablando que mover un carro de 4 puestos. Entonces, es un poco más yo diría la noticia manipulada que en verdad lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo, hermano, es que hay un déficit muy grande en el mundo de energía y un déficit muy grande en los Estados Unidos, y estamos a 60 días del invierno. Yo creo que lo que más se aproxima es un acuerdo energético internacional. Ahora, para quienes dudan que Venezuela tenga ese rol, porque cada vez que hablamos de ese tema hay quienes dicen, bueno, pero Venezuela, ¿qué papel juega en ese mercado global que tiene una demanda de más de 100 millones de barriles diarios, y que Venezuela todavía está tratando de estabilizar su producción por encima del 1.000.000 de barriles y bueno, seguir en esa ruta de crecimiento? Dentro de ese acuerdo y dentro de ese equilibrio, ¿cómo Venezuela es esa balanza? Porque estamos hablando de un mundo que demanda mucho más de lo que Venezuela tiene la capacidad de producir hoy, que ciertamente tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero que hoy en términos efectivos no están disponibles para inyectarlas a ese mercado. Mira, lo que pasa es que aquí hay, una cosa es reserva petrolera, que es gigantesca, reserva aprobada, y otra cosa es capacidad de producción. Claro. Venezuela tiene una reserva fundamental, se habla que son 500.000 millones, no 330.000 como dicen los números, pero además tiene 20.000 pozos construidos, de los cuales casi 8.000 están en la faja. Entonces, cuando tú hablas de 20.000 pozos a nivel nacional y un costo de productividad, de producción muy bajo, como es el caso de nuestro máximo 12, lo que llamamos en este momento, en peor escenario, eso quiere decir que la producción petrolera puede llegar en Venezuela a 3 millones en muy poco tiempo. Eso versus lo que hay que hacer en Guyana, o lo que hay que hacer en Vaca Muerta, o lo que hay que hacer en el Amazonas, o lo que hay que hacer en este mismo contrato que le acaban de entregar ExxonMobil Rosneft a ExxonMobil en Rusia, es muy distinto, costo, precio, oportunidad. Entonces, es verdad, puede ser que Venezuela en este momento produzca 1.085.000 barriles, 1.100.000 barriles, que es fundamental, ojo, si la OPEP Plus para nivelar el precio metió 500.000 barriles. Imagínate que tiene 1 millón de barriles en el mercado en este momento. Bueno, le quitamos 3 millones, Trump le quitó 3 millones al mundo, y mira lo que pasó. Después se metieron con el Golfo Pérsico, y mira lo que pasó. Después se metieron con Rusia y Ucrania, mira lo que pasó. O sea, el mundo le está explicando al gobierno norteamericano y sobre todo a las transnacionales energéticas norteamericanas lo peligroso que es en este momento provocar un conflicto, y mucho menos en Venezuela, donde tú puedes tener 1 millón de barriles más en cuestión de un año, 8 meses más. Entonces, todo ese tipo de observaciones energéticas, el mundo la está haciendo. Decir que Venezuela no es fundamental, bueno, mi amigo, sumen, resten, dividan y saquen la cuenta.
Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Alejandro Terán. Al regreso hablamos de, bueno, los actores que pueden hacer posible esta realidad, que Venezuela supere estos volúmenes de producción, vuelva a lo que fue, digamos, su pico, que estuvo por encima de los 3 millones, que hoy, bueno, con el tema de las licencias, con el tema de la política del gobierno de los Estados Unidos, de alguna manera esa discusión se ha reducido a Chevron. Pero en el mundo, bueno, llegamos a escuchar en su momento que había más de 15 empresas interesadas, que estaba Eni, que estaba Total, Repsol, o sea, una serie de empresas, pero de alguna manera la discusión este 2025 se ha reducido a la continuidad o no de Chevron y cuál sería el impacto de su participación dentro de la explotación de petróleo en nuestro país. Estamos hablando con Alejandro Terán, 7 de la mañana con 28 minutos, a la pausa y seguimos con más.